Semana 9, día 1. La ley instalada en nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, versículos 10 y 11. Alabamos al Señor porque la ley de vida ha sido instalada en nosotros. Cuán maravilloso es que Dios, después de procesarse, se ha instalado en nosotros y obra dentro de nosotros por medio de una ley y no mediante actividades. Él es ahora una ley que opera en nuestro interior. Él está trabajando en nosotros, no simplemente como el Dios poderoso, sino como una ley que opera automáticamente. Esta operación de Dios como ley dentro de nosotros, puede ser ejemplificada por la electricidad que ha sido instalada en nuestra casa. Una vez que la electricidad es instalada, no hay necesidad de que llamemos a la planta eléctrica cuando queremos que la energía eléctrica opere en cierto aparato electrodoméstico. Lo que tenemos que hacer es simplemente encender el interruptor que ha sido instalado en nuestro hogar. Ninguna persona que tenga el conocimiento más elemental de la electricidad llamaría jamás a la planta eléctrica para rogarles que le conecten la corriente. Todo aquel que sabe que la electricidad ya ha sido instalada, simplemente encenderá el interruptor y aplicará la corriente. A menudo nosotros los creyentes somos como aquellos que llaman a la planta eléctrica pidiendo corriente, sin percatarnos de que lo único que tenemos que hacer es encender el interruptor. Dios ha sido instalado en nosotros. No obstante, cuando somos perturbados por nuestro mal genio, es probable que clamemos: «Oh Dios, Padre misericordioso, ten misericordia de mí y ayúdame a no perder la paciencia. Nunca jamás quiero volver a enojarme. Por favor, líbrame de esto». Esta clase de oración nunca es contestada. De hecho, cuanto más oremos de esa manera, más problemas tendremos con el mal genio. El Señor quizás le diga: «Hijo insensato, ¿no sabes que yo fui instalado dentro de ti y que estoy operando en tu interior como una ley? No hay necesidad de que clames a mí ni que ores acerca de esto». Nuestro Dios hoy no es solo el Dios poderoso, el Redentor y el Salvador. De hecho, Él es mucho más que simplemente nuestra vida y suministro de vida. Él es una ley que opera dentro de nosotros. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuán maravilloso es que tal ley se encuentre operando dentro de nosotros. Por tanto, en lugar de clamar al Señor por ciertas cosas, simplemente deberíamos activar el interruptor y descansar. Usemos de nuevo el ejemplo de la electricidad. Supongamos que hace demasiado calor cuando usted se va a dormir. Usted no se pone a orar para que haya aire fresco, sino que simplemente enciende el aire acondicionado, se va a dormir y disfruta del aire fresco que le es suministrado. De igual manera, podemos disfrutar de la maravillosa ley del Espíritu de vida, la ley que es Dios mismo con todos sus recursos, quien se procesó y se impartió dentro de nosotros y que ahora mora en nuestro ser. Como tal ley, Él busca la oportunidad para obrar a nuestro favor. El problema es que no estamos bien informados acerca de esta ley. No nos damos cuenta de que tenemos esta ley dentro de nosotros, y no sabemos cómo coordinar y cooperar con ella. La forma de cooperar con esta ley es andar en el Espíritu y simplemente estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu es tener activada la electricidad divina. Permaneciendo en el Espíritu, mantenemos encendido el interruptor. Jamás lo apagaremos. Esta es la forma de cooperar con el Dios que mora en nosotros y quien es la ley que opera en nosotros. Como Espíritu vivificante, Él se impartió en nosotros y mora en nosotros. Al morar en nosotros, Él ha hecho que nuestro espíritu sea vida, y además, logra que nuestra alma llegue a ser vida e imparte vida a nuestros cuerpos mortales. Ahora disfrutamos la vida de manera triple gracias a la operación de esta maravillosa ley, la ley del Espíritu de vida. Mi pan partido. Palabra clave.
Semana 9, día 2. Colaborando para vencer 1. Llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer, por su beneplácito. Filipenses 2. Versículos 12 y 13. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8. Versículos 4 y 5. La salvación debería ser por fe, y no por obras. Sin embargo, Pablo nos dice que llevemos a cabo nuestra salvación, Filipenses 2, 12. Llevar a cabo nuestra salvación equivale a encender el interruptor. Dios instaló algo en nosotros y Él continúa operando, pero nosotros debemos activar el interruptor. Romanos 8, 2 dice: la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pero, ¿a quién se refiere este versículo cuando dice me ha librado? Se refiere a toda persona que encienda el interruptor. Esto significa que la ley del Espíritu de vida no libera a los creyentes si ellos no cumplen con ciertas condiciones. Al menos sabemos que la persona mencionada en Romanos 7 no había sido liberada, ya que todavía seguía luchando. No es sino hasta el capítulo 8 que vemos que la ley comienza a liberar a Pablo. Si bien la ley había sido instalada en él, y ya Dios la había puesto a funcionar, con todo, se necesitaba que Pablo encendiera el interruptor. Debemos insistir con el hecho de que esta ley no opera a menos que el creyente, por su parte, realice ciertas actividades. De hecho, Romanos 8 nos da una definición de cómo opera la ley del Espíritu de vida. El tema de Romanos 8 es la libertad que nos otorga la ley del Espíritu de vida. Pero el versículo 2 por sí solo no basta para saber cómo opera la ley del Espíritu de vida. Así que, a partir del versículo 3, casi todo el capítulo nos presenta una definición de cómo opera la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida libera únicamente a aquellos creyentes que cumplen todos los requisitos que se mencionan en este capítulo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer por el lado nuestro? Lo primero que debemos hacer es andar conforme al Espíritu. Romanos 8, 4. Andar conforme al Espíritu es algo que nos corresponde hacer a nosotros. De hecho, es así como encendemos el interruptor. Una vez que nosotros activamos el interruptor, la ley opera. La ley del Espíritu de vida no opera sino hasta que empezamos a andar conforme al Espíritu. En segundo lugar, debemos hacer lo que se nos dice en el versículo 5, esto es, poner la mente en las cosas del Espíritu. Lo tercero que debemos hacer, según este capítulo, es dar muerte a los hábitos de nuestro cuerpo mortal, verso 13. En cuarto lugar, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, verso 14. En realidad, este versículo no nos habla de cómo recibir dirección espiritual, sino simplemente de ser guiados. Existe una gran diferencia entre ambos conceptos. No es que el Espíritu lo guíe a usted, sino que usted se guía por él. Leer la Biblia, aprender de memoria algunos versículos de la Biblia, tener comunión con el Señor en la palabra, orar y tener comunión con los hermanos sobre la Biblia o temas espirituales, todo esto nos ayudará a poner la mente en las cosas del Espíritu. Tal vez algunos digan que no les gusta asistir a las reuniones porque no les trae ningún beneficio. Ellos deberían ver que aunque la electricidad es poderosa, no puede beneficiar a nadie que esté desconectado de ella. Si usted está desconectado del Espíritu, ¿cómo podría beneficiarle la reunión o de cualquier ministración? Los que se mantienen unidos al Espíritu pueden recibir ayuda de cualquier reunión. Cada vez que venimos a la reunión podemos recibir mucho beneficio, pero debemos estar enchufados a la ley del Espíritu de vida. Al venir a la reunión, deberíamos poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Mientras nuestra mente está puesta en las cosas del Espíritu, la ley del Espíritu de vida opera automáticamente conforme a un principio, y no mediante actividades. Si nos desconectamos de aquel que mora en nosotros, no recibiremos nada de la reunión. Pero si ponemos la mente en las cosas del Espíritu, si nos unimos a la ley del Espíritu, sacaremos mucho provecho de las reuniones y de la ministración. De hecho, lo que nos ayuda no es en sí la reunión ni el ministerio, sino la ley del Espíritu de vida que opera en nosotros automáticamente conforme a un principio gobernante. Por tanto, debemos andar conforme al Espíritu y mantener nuestro ser en conformidad con el Espíritu, al poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Mi pan partido. Palabra clave.
Semana 9, día 3. Colaborando para vencer 2. Porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que son según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Romanos 8 versículos 5 y 6. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, Efesios 4, 30. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Si queremos poner nuestra mente en el Espíritu y hacer que permanezca en él, debemos desarrollar los hábitos de orar e invocar el nombre del Señor, de tener comunión y leer la palabra de Dios ayudados con la oración. Además debemos levantarnos como verdaderos adoradores y asistir a las reuniones. Poner en práctica estas cosas nos ayudará a volver nuestra mente al Espíritu o a que nuestra mente permanezca en el Espíritu. No hay otro camino. De nada nos servirá que simplemente nos propongamos estar en el Espíritu. Debemos poner en práctica estas cosas. Si nos es difícil adquirir estos hábitos, debemos orar, pidiéndole a Dios su misericordia para fortalecernos y así lograr desarrollar estos hábitos. En el mundo espiritual existe una ley que establece que en todo lo que Dios desea hacer, se requiere de nuestra oración como una forma de cooperación. Cuando nosotros oramos, Dios obra. Cuando oramos, Él opera. Pero cuando dejamos de orar, su operación también se detiene. Así que tenemos que orar. Creo que todos podríamos testificar que en muchas ocasiones ha brotado espontáneamente de nosotros el deseo de orar, el deseo de invocar el nombre del Señor, el deseo de asistir a las reuniones, el deseo de leer la Biblia, el deseo de cantar, de alabar. Todos podemos testificar que en esta clase de aspiración, hemos sido guardados por el Señor. Esta clase de aspiración nos ha preservado. Al poner en práctica estas cosas, mantendremos nuestra mente centrada en el Espíritu. Según este mismo principio, la manera de estar en el Espíritu es poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, esto es, hacer que nuestra mente sea una con el Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu, somos espirituales. Pero cuando estamos en la carne, somos carnales e incluso somos carne. ¿De qué manera ocupar la mente en las cosas del Espíritu llega a ser poner la mente en el Espíritu? Digamos por ejemplo cómo puede el color verde claro llegar a ser verde oscuro. Cuando invocamos el nombre del Señor, leemos la palabra en oración, tenemos comunión con los hermanos, asistimos a las reuniones, se añade a nosotros más color. Cuando cantamos y alabamos, más del color verde se añade a nosotros y nos hace de color verde oscuro. Debemos practicar estas cosas una y otra vez. Podemos tomar como ejemplo la práctica de un instrumento de música. Para cualquiera que no sabe tocar, intentar hacerlo es un verdadero trabajo, pero para aquel que conoce el instrumento esa actividad se ha convertido ya en una capacidad espontánea que se expresa cada vez que está delante del instrumento. Esto es muy básico pero corresponde a lo que debemos hacer, uno se acostumbra a hacer cierta cosa practicándola. Entonces lo que es una actividad se convierte en un principio que opera de manera automática. Debemos pensar en las cosas del Espíritu y luego seguir haciéndolo con la ayuda de las prácticas que hemos mencionado, que son: invocar el nombre del Señor, leer la palabra con oración, tener comunión con los hermanos, asistir a las reuniones, cantar y alabar. Estas son prácticas muy provechosas. Podríamos compararlas con el teclado del piano. Necesitamos acostumbrarnos a tocar este teclado hasta que algo quede forjado en nuestro ser. Entonces, como resultado de haber desarrollado la práctica de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, fijaremos o pondremos nuestra mente en el Espíritu. Poner la mente en las cosas del Espíritu hace que nuestra mente sea uno con nuestro Espíritu. Si pensamos en el ejemplo de cómo uno llega a tocar el piano veremos que esto sí es posible. Si ponemos esto en práctica, lo lograremos. Cuando ponemos la mente en el Espíritu, de modo que nuestra mente se haga una con el Espíritu, entonces el Espíritu viene a ser el Espíritu de nuestra mente. Así ya no habrá ninguna diferencia entre la mente y el Espíritu. No habrá más separación entre ambos, y los dos llegarán a ser uno solo. Cuando este sea el caso, la ley del Espíritu de vida operará, no según actividades o esfuerzos propios, sino por un principio que opera de manera automática. Mi pan partido. Palabra clave.
Semana 9, día 4. Nuestra acción y la acción de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu filial, con el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Gálatas 4, 6. En Romanos 8, 15 se encuentra el quinto punto de nuestro accionar, que consiste en que debemos clamar. Debemos aprender a clamar. Tenemos el espíritu de filiación con el cual clamamos: Abba, Padre. Clamar equivale a encender el interruptor. Cada vez que clamamos: Oh Padre. Abba, Padre. Activamos el interruptor. Debemos aprender a clamar. Este no es un clamor negativo sino algo muy positivo. Es un clamor benigno. Nosotros los cristianos necesitamos aprender a clamar benignamente. Aprendamos a clamar: Oh Señor Jesús. Oh Padre. Oh Abba, Padre. Los cristianos hoy en día están muertos porque son demasiado silenciosos. Aprendamos a clamar. Todos debemos aprender a clamar. ¿Habían pensado antes que clamar equivale a encender el interruptor? ¿Se encuentra usted en tinieblas? Clame. ¿Está usted débil? ¿Le falta poder? Clame. Preguntémonos, ¿preferimos guardar las apariencias, u olvidarnos de nuestro prestigio y clamar? Lamentablemente hay muchos hermanos que prefieren guardar las apariencias a fin de aparentar tener una correcta compostura. Muchas veces no estamos dispuestos a clamar. Preferimos seguir siendo débiles. Analizar la situación no nos ayudará. Lo que necesitamos es clamar. Romanos 8, 16 dice: El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu. Este versículo nos presenta un pequeño problema. ¿Quién da testimonio primero? ¿El Espíritu o nuestro espíritu? ¿Cómo podría dar el Espíritu testimonio primero si Él da testimonio juntamente con nuestro espíritu? Cuando dice que el Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu, esto indica que nuestro espíritu ya está dando testimonio. Por tanto, cuando nuestro espíritu da testimonio, entonces el Espíritu da testimonio juntamente con él. En otras palabras, si nuestro espíritu no da testimonio, tampoco dará testimonio el Espíritu. ¿Por qué no dice el versículo 16 que nuestro espíritu da testimonio juntamente con el Espíritu? Se debe a que el énfasis principal aquí es que nuestro espíritu tiene que actuar. Nuestro espíritu debe tomar la iniciativa. El versículo 23 nos habla de algo más que debemos hacer. Todos debemos aprender a gemir. Gemir también equivale a encender el interruptor. Estas son las 7 cosas que Romanos 8 nos dice que debemos hacer. Debemos andar conforme al Espíritu, poner la mente en las cosas del Espíritu, hacer morir los hábitos del cuerpo mortal, ser guiados, clamar, dar testimonio y, por último, gemir. Debemos hacer estas 7 cosas. Tratemos de practicarlas a diario. Si temes que alguien pudiera ofenderse, cerremos las puertas y las ventanas, y luego clamen y giman. De este modo experimentaremos cómo se activa el interruptor. ¿Cuáles son las acciones que realiza Dios o las que realiza el Espíritu? En realidad, no son muchas. Primero, el versículo 11 dice que Dios vivifica nuestro cuerpo mortal. Segundo, el Espíritu nos guía a medida que somos guiados. Tercero, el Espíritu da testimonio. Cuando nosotros damos testimonio, Él da testimonio juntamente con nosotros. Cuarto, cuando nosotros gemimos al Señor, el Espíritu intercede en nosotros. Así que Dios nos vivifica, y el Espíritu nos guía, da testimonio e intercede. Necesitamos ver que las 4 acciones que Dios realiza dependen de lo que nosotros hagamos. Lo que Dios hace depende de lo que nosotros hagamos. Si nosotros no hacemos nada, Él no hará nada. Él nunca vivificaría nuestro cuerpo mortal a menos que nosotros demos muerte a los hábitos del cuerpo. Para que Él vivifique nuestro cuerpo se requiere que nosotros hagamos morir los hábitos del cuerpo. Nosotros debemos tomar la iniciativa. El mismo principio se aplica con respecto a la dirección que Él nos provee. Si no estamos dispuestos a dejarnos guiar por Él, Él no nos guiará. Es imprescindible que veamos esto. Si nosotros no damos testimonio, tampoco Él lo hará. Para que Él dé testimonio se requiere primero que nuestro espíritu dé testimonio. Esto es aún más cierto con respecto a la intercesión del Espíritu. Para que Él interceda por nosotros se requiere que nosotros primero gimamos. Mi pan partido. Palabra clave.
Semana 9, día 5. Dios completa su obrar en nosotros. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 13, 14. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 23. Siempre que andemos conforme al Espíritu, la ley seguirá operando. Siempre que pongamos nuestra mente en el Espíritu, la operación de la ley continuará. Siempre que hagamos morir los hábitos de nuestro cuerpo, siempre que seamos guiados, que clamemos, que demos testimonio y siempre que gimamos, la operación de la ley continuará. Tenemos que darnos cuenta de que no debemos esperar a que Dios opere. Dios espera a que nosotros actuemos primero. No necesitamos esperar a que la electricidad sea instalada ni a que opere la central eléctrica. La electricidad ya ha sido instalada y la central eléctrica ya está operando. Lo que ahora se necesita es que usted accione el interruptor. ¿Está usted esperando a que Dios actúe, o es Dios quien espera a que usted actúe? Dios es quien espera a que nosotros actuemos. Él ya nos regeneró, y ahora mora en nosotros, y además ha mezclado su espíritu con el nuestro. Todo ha sido instalado, y ahora Dios está operando. Lo que falta es que nosotros actuemos, que encendamos el interruptor. Ya fuimos regenerados, y Dios ahora mora en nosotros. También nos hemos mezclado con Él. Todo esto tiene que ver con la instalación. Además, gloria a Dios, Él sigue operando. Él mora en nosotros. Una vez que Él viene a morar en nosotros, Él permanece con nosotros y nunca se va, de modo que ni siquiera hay un Selah. Tal vez usted diga que está esperando a que Dios actúe. Sin embargo, Dios ya está aquí y lleva 2000 años esperando a que usted actúe. La instalación ya ha sido realizada y la operación está en progreso. Lo que ahora se necesita es que usted encienda el interruptor al andar conforme al Espíritu, al poner la mente en el Espíritu, al dar muerte a los hábitos de su cuerpo, al ser guiado por Él, al clamar, al dar testimonio y al gemir. Entonces nos será muy espontáneo hacer morir todos los hábitos del cuerpo. Cuando andamos conforme al Espíritu y ponemos la mente en el Espíritu, fijando la mente en las cosas espirituales, espontáneamente daremos muerte a los hábitos de nuestro cuerpo cada vez que estos afloren. Cuando hacemos morir tales hábitos, somos vivificados. Cada vez que usted haga morir alguno de los hábitos de su cuerpo, la vida divina será impartida. Entonces, de manera espontánea, usted será guiado por el Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu, ponemos la mente en el Espíritu y hacemos morir los hábitos del cuerpo, entonces seremos guiados, es decir, nos encontraremos bajo la dirección del Espíritu. Todo esto es posible porque el Espíritu mora en nosotros. En todo momento clamaremos: Señor Jesús. Oh, Abba, Padre. Esto se dará de manera muy espontánea. Después de esto daremos testimonio. Así, cada vez que abramos nuestra boca para decir algo acerca del Espíritu, el Espíritu dará testimonio juntamente con usted. Siempre que usted dé testimonio, Él cooperará con usted y confirmará su testimonio. Luego experimentaremos el séptimo aspecto, esto es, el gemir. No alabaremos, sino que gemiremos. En cierto sentido, hoy no es el tiempo de alabar, sino que esperamos a que llegue ese día. Hoy es el tiempo de gemir. Aunque no sabemos qué decir, sí tenemos en lo interior cierto sentir con respecto a los intereses de Dios en la tierra hoy. No sabemos cómo orar por estos asuntos. Así que, gemimos. Nuestro gemir entonces concuerda exactamente con la intercesión del Espíritu que mora en nosotros. Esto no se expresa con palabras humanas. Simplemente se trata de un gemir indecible. Sin embargo, este gemir indecible constituye la excelente intercesión del Espíritu. Esta es la mejor intercesión. Esta es la mejor oración, la cual lleva a cabo la economía de Dios en la tierra hoy. Si somos tal clase de personas, que experimentan estos 7 asuntos, indudablemente la ley del Espíritu de vida nos librará. Si ponemos en práctica estos 7 asuntos, ciertamente la ley del Espíritu de vida operará en nosotros. Mi pan partido. Palabra clave. Una ley ha sido instalada en nosotros. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte.
La ley del espíritu de vida ha sido instalada en nosotros y lo que necesitamos hacer es activar el interruptor y descansar. Dios obra en nosotros por medio de esta ley, no por medio de actividades. Mediante la operación de esta ley, la ley del espíritu de vida, Él se imparte en nuestro ser y vivifica nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Este es el último día de la vida que vence. Hemos visto que esa vida es Cristo mismo en nosotros, ¿sí? La palabra dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Podemos tener el conocimiento después que hemos recibido al Señor de que esa vida vive en nosotros y es la que vence, pero si nosotros no encendemos el interruptor, si no apelamos al Espíritu que se da por medio del invocar el nombre, del adorar, de la comunión, del orar, leer la palabra, esa ley estará simplemente ahí sin operar. Así que de forma práctica lo que debemos hacer o lo que el Señor quiere que hagamos hoy es que volvamos nuestro ser a Él invocando su nombre.